Gloria a Dios, hermanos. Hoy voy a saludar diciendo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Así es como saluda uno de nuestros niños cuando graba los videos. Y en verdad, así quise hacerlo porque no vamos a tener el culto presencial, sino únicamente en línea. Y me alegra, como siempre, hermanos, que estemos en contacto. En esta tarde, en este día o en esta noche, vamos a hablar de un tema muy especial. Pero antes que nada, vamos a orar. ¿Sí, mis hermanos? Amado Señor, gracias Padre Precioso porque nos has regalado un día más de vida. Gracias Padre por esa bondad y esa misericordia que usted tiene para con nosotros. Gracias porque hoy la misericordia suya es nueva cada día y cuánto la necesitamos, Padre. Gracias porque en este día sabemos que podemos contar con usted y podemos contar con su palabra. Sea usted, Padre, tomando control de este culto. Y sea usted bendiciendo a mis hermanos, porque este es un día muy importante para la nación y para el país. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, lastimosamente tengo que darles una mala noticia. Nuestra querida hermana Rosita Aguioa ha fallecido. Y esto realmente nos rompe el corazón. Ella ha sido una figura tan importante en la familia del Ministerio Divino Redentor. Siempre para mí ha sido ella un ejemplo de cómo vivir en ocasiones la soledad, en otras su vejez. Ella siempre ha vivido con altura esto. Cuando estuvo sola porque su hijo estuvo en el exterior, ella nunca quiso ir allá, a pesar de que su hijo quería que vaya a vivir a Canadá, pero ella nunca quiso. Y en ese tiempo nunca ella se quejó de la soledad. Más bien ella tenía gozo porque sentía que su compañía era el Señor. Decía que Él le pone personas, que la ayuda y se la veía siempre contenta. Cuánto más cuando su hijo regresó. Ella era una mujer muy generosa. Yo recuerdo cuando estaba en una crisis, cuando recién llegué a la Iglesia Divino Redentor. Cuando yo pasaba, ella me saludaba y siempre me ponía moneditas para que me ayude. Eso no me voy a olvidar nunca. También cuando teníamos cualquier evento en la iglesia, no era necesario pedirle. Ella estaba dispuesta a dar su colaboración. Y así creo que todos tenemos más de una historia en la cual hemos compartido con nuestra hermana Rosita Aguioa, una excelente cristiana, de buen testimonio. Y pues agradeciéndole al Señor todos estos años que nos ha permitido contar con ella, disfrutar de la maravillosa persona que ella era. Bien, mis hermanos, el título de la reflexión que tenemos hoy es que no te impongan muros, así se llama. Bien, como antecedentes quiero decirles que en 1945 se terminó la Segunda Guerra Mundial y los países ganadores pues se dividieron el planeta. Pero en el caso de Alemania, la Alemania nazi, la Alemania de Hitler, se la dividieron. En la parte este le tocó al grupo comunista, que era la Unión Soviética al mando de Stalin. Y en el lado oriental le tocaba a los países aliados. Pero resulta que la capital de Alemania justo le tocó en el lado este. Pero por ser capital, igual esta ciudad se la repartieron de la misma forma. La mitad, el este para el grupo comunista y el oeste para los países aliados, los países capitalistas.
Pasó el tiempo y resulta que los países del oeste estaban progresando muchísimo más, se estaban desarrollando más. Y normalmente, pues, la gente del este quería ir para ese lugar, para aprovechar sus oportunidades, para poder también progresar. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo? Resulta que Stalin decidió hacer algo radical. En la noche del 12 de agosto de 1961, Stalin mandó a dividir Berlín, mandó a dividir en la mitad. Puso un muro en la mitad de Berlín. Imagínense que esto pasó sin avisar, sin dar oportunidad a la gente que se prepare, sin despedidas. Esto fue terrible, hermanos. Imagínense que alguien fue a visitar a su abuelita y ya no pudo regresar a su casa. Un esposo que estaba trabajando ya no pudo regresar a su casa. En un lado, en ocasiones quedaron los padres y en el otro lado los hijos. Esto fue un caos. De pronto estuvo allí ese muro con sus torres vigilantes, con sus alambradas, con los perros, con las ametralladoras apuntándoles, a fin de que no pasen de un lado al otro. El muro de Berlín no solo dividió la ciudad físicamente, sino también ideológicamente. En un lado quedó la ideología del comunismo y en el otro lado la ideología del capitalismo. Pero también dividió familias, dividió hogares, grupos sociales, dividió la comunidad. Esto fue el comienzo de la Guerra Fría. Y mucha gente, inclusive hoy, no ha salido de esa Guerra Fría y de esa ideología. El texto que hoy vamos a utilizar, mis hermanos, es Mateo 27:51. Y dice así: y al momento el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo, y la tierra tembló y se partieron las piedras. Esto nos dice en Mateo 27:51. Este pasaje bíblico nos habla del templo, el velo del templo. ¿Cuál templo? Pues es el templo construido por Salomón, que fue reconstruido por Zorobabel y también fue remodelado por Herodes el Grande, quien fue un gran constructor, un gran arquitecto, conocido por sus edificaciones, y esta fue la mejor, la remodelación del templo de Jerusalén. Y este templo, bueno, entre el resto de edificaciones, quiero centrarme en el edificio principal. Ahí había el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo en el cual había la menorá, había la mesa de oro de los 12 panes y también había la mesa de oro del incienso. Había el velo y luego el lugar santísimo. El lugar santísimo en el cual iba el sacerdote una vez al año. Y también debo reconocer que en el lugar santísimo ya no estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia misma del Señor, y que esto lo veíamos en el templo de Salomón. Ya no estaba, mis hermanos, ya no estaba. Y menos mal, porque en ese tiempo del Señor Jesucristo, donde había tanta corrupción entre los sacerdotes y los sumos sacerdotes, si entraban al lugar santísimo, hubieran desaparecido, hubieran quedado fulminados. Pues ahí estaba dividiendo de todas maneras, ¿no? Curiosamente, dividiendo el lugar santo y el lugar santísimo, estaba ese impresionante velo, con sus águilas, con sus leones, con sus figuras especiales. Ya no estaba la figura de los querubines, como era en el templo de Salomón. Esto estaba cambiado algunas cosas, era diferente porque se hizo al gusto de Herodes.
Pero bien, este velo significaba de todas maneras que solo los sacerdotes privilegiados podían entrar al lugar santísimo. Era una barrera infranqueable para cualquier persona, menos para, entre comillas, los sacerdotes privilegiados. Mateo 27:51 nos muestra el instante luego que el Señor Jesucristo entregaba su espíritu. Se quedaba ahogado el grito que él dijo: Eli, Eli, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Atrás quedaban los insultos, los escupitajos, la ira de la gente, la corona de espinas. Cristo había muerto. La creación se sacudía, había tinieblas, había terremotos, había oscuridad, las piedras se partían. El Padre llora. Este imponente velo se partió mitad a mitad y de arriba abajo. Eso significa que vino del cielo a la tierra, esa fuerza que lo dividió en dos. Eso significaba que el Padre decía: ya basta de hipocresías, ya basta de religiosidad. Yo no estoy en ese lugar que dicen que es el lugar santísimo. Yo no estoy solo para la gente privilegiada, para los sacerdotes privilegiados. No, la sangre de Cristo, la sangre de mi Hijo que acaba de derramar, sirve para que cualquier persona venga a mí y sea mi hijo. Mire, hay muros en los hogares, hermanos, hay muros en los hogares que se levantan, ya sea por distintas razones, por la indiferencia, por el egoísmo, por el adulterio. Hermanos, en medio de los hogares hay estos muros. El muro del divorcio, donde los hijos tienen que saltar de un lado al otro para poder compartir a sus padres. O simplemente se quedan en un solo lugar. ¿Por qué? Porque al otro lado del muro no hay nadie. Hay ausencia del primogénito. Hay muros también que levantan los hijos por la indolencia, por la insensibilidad, por la falta de honra a sus progenitores. Pero hay muros, hermanos, que se levantan por la estupidez de la humanidad, como en el caso del muro de Berlín, donde se quería no dejar pasar a la gente, confinarla, quitarla su libertad, que es uno de los valores más importantes que tiene el ser humano, dejarla obligada en una ideología. Hoy hay fuerzas extrañas y oscuras que están levantando muros de odio, en el cual quieren que en un lado estén los hombres, en el otro lado las mujeres, en un lado estén los indios, en otro lado los blancos, en un lado estén los ricos, en otro lado los pobres, en un lado está la vida, en otro lado la muerte. No dejemos que nos impongan esos muros de odio. Le digo algo. No sé si usted sabía que el Señor Jesucristo era un político. Sí, ¿sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo buscaba el bien común. Eso es la política, buscar el bien común. Sí, porque el Señor Jesucristo se ocupaba de los pobres, de los esclavos, de los enfermos. Buscaba el corazón de los ricos, buscaba ocuparse de los niños y levantar a la mujer, el valor de la mujer. El Señor Jesucristo en ocasiones actuaba como un acérrimo conservador, cuando decía: he aquí, yo no he venido a abogar la ley, sino a cumplirla. Y a la escena siguiente era un liberal consumado. Sí, porque en un día sábado, cuando los maestros de la ley decían que no se podía hacer ningún trabajo, ahí estaba el Señor Jesucristo. Estaba sanando la mano seca, estaba levantando a la mujer encorvada, estaba sanando al paralítico
de Betsaida. Así era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sacaba de quicio a los fariseos, sacaba de quicio también a los saduceos. ¿Por qué? Porque les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. También les decía, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Lo sacaba de quicio, por eso lo mataron. Para 1989, la Unión Soviética estaba con una difícil situación económica, estaba en una crisis terrible económicamente hablando. Había mucha corrupción, la gente quería salir de ahí, exigía que se quite el muro de Berlín. Hubo muchas huelgas, hubo muchas manifestaciones, la gente estaba cansada de sufrir penurias, así como podemos ver a nuestros hermanos de Venezuela que están así cansados de sufrir penurias. Y el 9 de noviembre de ese año, las autoridades dieron permiso para que la gente pase al otro lado, al lado oeste, al lado capitalista. Y los ciudadanos comenzaron a romper ese muro y cayó la Unión Soviética, cayó esa ideología. A los 30 años, imagínense, volvieron a encontrarse padres con hijos, esposos con esposas. Otros familiares habían muerto, se perdieron años de vida. Fue necesario, hermanos, que Cristo muriera en esa cruz para que ese velo se partiera en dos. Hebreos 10:19 nos dice, entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo, gracias a la sangre que Jesús derramó. Y el lugar santísimo es ese lugar espiritual donde nos encontramos con el Padre. Y a veces entramos en santidad, con las manos limpias, pero otras veces venimos sucios, venimos rotos, venimos desgastados, venimos a pedir perdón, venimos a ser restaurados. Y mis hermanos, a Cristo le fascina que esos velos de la ignorancia se rompan, los velos de la indiferencia, de la falta de perdón, del odio. A Él le encanta derribar muros, barreras. Él vino a cerrar las brechas, Él vino a acercarnos al Padre. Llegó el día, mis hermanos, de las votaciones y nosotros deberíamos ejercer ese derecho que hoy lo tenemos en democracia. Pero mis hermanos, no le demos al político un cheque en blanco, porque es un ser humano que nos va a fallar. Cuán importante es ponerle límites. Por eso es importante la institucionalidad. Es importante también la libertad de expresión. Eso es parte de la democracia. El Salmo 146 nos dice que no confiemos en los príncipes. Dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y a mí me preocupa cuando escucho a personas que se refieren a los políticos como un Mesías. Eso no debería ser. Nuestro Mesías es único, es Jesucristo, y en Él debemos confiar. Mire, que el Señor nos dé sabiduría para que ejerzamos bien ese voto. Algunos ya lo han hecho, otros lo van a hacer, y tenemos que seguir orando por las autoridades. Gracias, mis hermanos, y oremos. Amado Señor, te damos gracias porque vivimos en un país libre donde podemos expresarnos, donde podemos trabajar, donde podemos progresar. Padre mío, te pedimos que las autoridades que hoy vamos a elegir se preocupen como lo hizo el Señor Jesucristo,
que se preocupen de todos, de los pobres, de los necesitados, de los indios, de los ricos, de todos, que busquen el bienestar común como lo hizo el Señor Jesucristo. Padre amado, hemos orado todo este mes por esa causa y nosotros quedamos con las manos limpias porque hemos orado, hemos ayunado, hemos investigado, Padre, y ponemos nuestro país delante de ti. Padre mío, usted sea sanando nuestra tierra, sea ayudándonos, Señor, para que haya trabajo, sea usted levantando más fábricas, más negocios para que podamos tener esas fuentes de trabajo, Padre. Que sea usted bendiciendo a las autoridades que hoy son elegidas, Padre, que les bendiga quien quiera que sea el partido, Padre, porque nosotros confiamos es en usted está nuestra esperanza, Padre, no está en los hombres. Padre mío, gracias por este culto, gracias también le damos porque nos permitió disfrutar de la presencia de nuestra hermana Rosita Aguioa. Gracias por esos años que la disfrutamos. Gracias por esa hija preciosa suya, Señor. Gracias. Gracias también le damos porque usted está guardándonos, Padre, protegiéndonos, obrando en nuestras vidas, en cada uno de los hermanos. Padre, si alguno está en necesidad, si alguno está en situación de enfermedad, sea usted, Padre, poniendo su mano de sanidad en cada uno de los hermanos. Gracias, Padre, le damos por esta palabra que usted ha puesto en mi corazón, Padre bendito, que nos permita siempre reflexionar. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y mis hermanos, pues les sigo invitando para que el día miércoles estemos a las 7 de la noche en el culto de oración. En este mes vamos a orar porque el Señor limpie nuestro país, nuestras ciudades de la delincuencia, porque es un problema tan grave por el que estamos pasando, que se ha aumentado la delincuencia, el narcotráfico, y por eso es el tema de la oración que vamos a tener. Y claro que siempre vamos a estar orando por las otras causas, hay muchas causas por las cuales orar, mis hermanos. Y siempre estamos receptando sus pedidos de oración. También recordarles que el sábado a las 4 de la tarde tenemos la clase para los niños. Están muy entusiasmados con los retos, con los premios. Tenemos la tienda virtual en la cual los niños pueden comprar con sus tickets que se los están ganando. Y los niños están sumamente felices y los padres también. Y el domingo, pues 9:30, tenemos el culto general. Este próximo domingo, normalmente, el culto presencial y también en línea. Le doy gracias al Señor por la vida de ustedes y gracias a ustedes por haberse conectado, por haber participado de este culto. Bendiciones, mis hermanos.